Nos acompaña ya Javier Lambán, que es el presidente de Aragón, candidato a la reelección por el Partido Socialista. Muy buenas noches. Buenas noches. Primero, una duda. Su principal opositor, Jorge Azcón, dice que han bajado las inversiones en sanidad. Yo había leído que las habían subido, entonces quiero que me saque de la duda. ¿Se han subido o aún subiendo han bajado en relación con el gasto por habitante? ¿Cuál es la situación ahora mismo? En los 4 años de gobierno del Partido Popular, Aragón fue la segunda comunidad autónoma donde más se redujo el presupuesto de sanidad. Solo Cospedal redujo el presupuesto de sanidad más que Rudi. Y desde el año 2015, desde que gobernamos nosotros, el gasto sanitario en Aragón ha subido de tal manera que somos la tercera comunidad que lo ha hecho en mayor medida. Hemos incrementado el presupuesto en 1.000 millones de euros y solo en el último año lo hemos hecho en un 13%. El gasto sanitario por habitante es de los más altos de España. El número de personal sanitario, de médicos, enfermeros y enfermeras, es de los más altos de España en términos de ratio y, por tanto, ese tipo de críticas se caen por su propio peso en cuanto se miran las cifras del INE o en cuanto se mira cualquier tipo de estadística. En Aragón nunca ha habido gobiernos en solitario, por lo menos no ha habido mayorías absolutas. Tampoco parece que ahora sea un escenario con mayorías absolutas. Por lo tanto, la pregunta obligada de un periodista, un político que se presenta es ¿con quién va a pactar? ¿Va a esperar? ¿Ya ha quedado satisfecho con estos 4 años, con la relación con sus socios de gobierno? ¿Qué plantea para los aragoneses para los próximos 4 años en este sentido? Yo creo que en una correcta división del trabajo este tipo de especulaciones les corresponde a ustedes y lo que tenemos que hacer los políticos, o al menos esa es mi vocación y mi voluntad, es ir a las elecciones y desde luego como representante del Partido Socialista y siguiendo la tradición del Partido Socialista, ir a las elecciones con una vocación de mayoría, con una vocación de gobernar la comunidad desde la transversalidad y desde la moderación sin salirnos un ápice de ese carril. Y después, a la luz de los resultados, ver cómo se administran esos resultados. Pero insisto, yo lo único que tengo absolutamente claro es lo que quiero para Aragón y, desde luego, por gobernar, no traicionaré mis propias ideas y mis propias convicciones. Los periodistas analizamos, pero sobre todo cuando tenemos un representante político, preguntamos. Por eso le preguntaba qué posibilidades de pacto, si pareció a lo que hay, otra fórmula. En todo caso, la política nacional, ¿qué papel juega en unas elecciones autonómicas? Usted no pasa por ser precisamente un sanchista de primera hora, ni uno de los sanchistas más enfortalecidos, sino critica de vez en cuando al presidente del gobierno, Sánchez. ¿Eso lo interpretamos así? ¿Va a pedir a Sánchez que venga a hacer campaña? ¿Cómo están las relaciones con él ahora mismo? Bueno, sobre esto, esta es una pregunta recurrente no solo por parte de ustedes, medios de comunicación. Yo es la primera vez que vengo a Aragón, la tengo que formular. Sí, y me parece una pregunta muy bien hecha. Mire, lo primero que respondo cuando se me hace esa pregunta es que yo no me defino por oposición a Sánchez ni por oposición a nadie. A mis años habría echado a perder lamentablemente mi vida si no tuviera mis propias ideas, si no tuviera claro lo que quiero hacer. Y eso lo hago en relación con mi propia trayectoria y con lo que yo creo. Y eso me lleva a estar de acuerdo a veces con Sánchez y a estar en desacuerdo otras veces con Sánchez. Y desde luego a estas alturas de mi vida he llegado a la conclusión de que por encima de todo hay que decir la verdad. Y si uno realmente se cree su función, la mía es la de ser presidente del Gobierno de Aragón, tiene que anteponer eso a cualquier otra consideración. Yo lo que hago es defender un Aragón con voz propia, anteponer con toda claridad los intereses de Aragón, incluso a mi militancia en el Partido Socialista, y tratar de tener una relación de lealtad con cualquier gobierno de España. Si es del Partido Socialista, evidentemente mejor. ¿Pero va a venir Pedro Sánchez o le va a pedir que venga a hacer campaña aquí? Pedro Sánchez hará una campaña por toda España, como es habitual y como ha sido siempre normal en las campañas electorales. En los últimos tiempos ha venido como secretario general del Partido Socialista, lo ha hecho 2 veces, y a lo largo de los próximos meses vendrá más veces. Es decir, no hay ninguna prescripción ni ninguna proscripción a que el secretario general venga por aquí. Lo que ha pasado en la parte derecha o está pasando del electorado, o por lo menos la zona conservadora, Parque, aunque es socio con ustedes, ha implosionado, una parte parece que lleva un acuerdo con el Partido Popular, Ciudadanos. ¿Eso es una ventaja para usted, por ejemplo? ¿Va a dirigir parte de su mensaje a ese caladero que puede quedar huérfano ahora de papeletas? Y es que
yo hice el pacto que hice para gobernar porque Ciudadanos me dio calabazas. Mi primer socio, mi primera apuesta para gobernar en el año 2019 fue Ciudadanos, porque además yo había pactado con el Rivera que si hacíamos mayoría gobernaríamos. Rivera me dejó en la estacada, yo busqué otra composición de gobierno, pero soy de los que piensan que si Ciudadanos desaparece del mapa electoral es una grandísima pérdida para la política española. Necesitamos más que nunca un partido liberal, un partido de centro, un partido capaz de darle mayorías al Partido Popular o al Partido Socialista, porque si no estamos viendo cómo los extremos acaban condicionando de una manera insoportable la política española a la izquierda y a la derecha, y eso a medio plazo me hace, no sé, alimentar un pronóstico poco halagüeño respecto al futuro del país. Zaragoza tiene ciudad. Tiene el 55% de la población de Aragón. Huesca y Teruel tienen problemas de despoblamiento. ¿Hay una relación causa-efecto? ¿Es bueno que Zaragoza sea, digamos, tan aspirador demográfico de la comunidad, o es una interpretación errónea la que hacemos? Zaragoza es una bendición para Aragón. Zaragoza es el motor cultural y económico de esta comunidad. Lo es del Valle del Ebro y, en mi opinión, debe aspirar a ser uno de los 4 o 5 motores fundamentales de España. Y lo de la despoblación habría que empezar a no pintarlo con brocha gorda y a definirlo con mayor precisión, porque seguramente, analizando bien las cosas, quienes hacen esas pinturas de brocha gorda se llevarían muchas sorpresas. De entrada, de toda la España llamada despoblada o España vacía, la única comunidad autónoma que está creciendo demográficamente es Aragón. Frente a Castilla y León, Galicia y otras comunidades, en los últimos años Aragón está creciendo demográficamente. Y hay una provincia que tiene el estigma de la despoblación por antonomasia, que es Teruel, que en este momento, en mi opinión, lejos de inspirar lástima, si los turolenses realmente se convencen a sí mismos, puede despertar admiración. Yo creo que a Aragón el autogobierno, la autonomía le ha sentado de maravilla. Aragón es irreconocible para bien de lo que era hace 40 años, y si ha habido una provincia que sobre todo se ha beneficiado del autogobierno, del estatuto, de la capacidad de organizarnos nosotros a nosotros mismos a partir del talento de nuestras gentes, ha sido justamente la provincia de Teruel. Por tanto, yo rechazo este estigma de ser los campeones de la despoblación, porque en este momento la comunidad autónoma de Aragón se caracteriza por otro tipo de cosas mucho más positivas. Pero precisamente en Teruel es donde ha cuajado una fórmula que luego se ha extendido a España. Algo deben tener los habitantes de esa provincia para entender que Teruel existe. Y, de hecho, tan ha sido así que han conseguido por primera vez un representante, Tomás Guitarte, que se presenta, por cierto, a las elecciones autonómicas y que ha sido clave para que haya gobierno. Pero ¿sabe lo que ha ocurrido en Teruel? Los teruelenses son gente sabia y reivindicativa. Y los teruelenses, como los españoles de otras muchas partes del país, llevan viendo muchos años cómo los nacionalistas vascos y catalanes, en cuanto hay gobiernos del PP o del PSOE en minoría, acaban llevándose el gato al agua en los pactos a costa del resto de los españoles. Eso nos irrita a todos, y en algunos casos ha producido reacciones en cierto modo miméticas, como es el caso de Teruel Existe. Los de Teruel dicen, bueno, pues si los vascos y los catalanes, cuando el PP o el PSOE están en minoría, se llevan el gato al agua, y digo gato, pero podría decirte muchas más cosas las que se llevan el agua, pues nosotros vamos a presentar a las elecciones, y si conseguimos una posición de ventaja para decantar un gobierno, pues intentaremos conseguir todo lo que podamos para nuestra provincia. Creo que se equivoca en el diagnóstico Teruel Existe, porque creo que ellos hacen una valoración de los 40 años pasados poco condescendiente, poco positiva de lo que ha pasado en esos 40 años, pero por lo demás son unas gentes a los que no mueve otro ánimo que el de favorecer a su territorio. Ahora, precisamente, la relación con Cataluña. Ha habido en ese sentido, por lo menos tangencialmente, o no tan tangencialmente, una cuestión que ha sido polémica y muy comentada, que es la divergencia total y absoluta a la hora de plantear un proyecto común, bendecido por el COE, para los Juegos Olímpicos, creo que en 2030. El resultado es que de momento no va a haber propuesta conjunta. Usted dice que aspiraban a más, que no les gustaba el proyecto, que consideraban que estaban discriminados. Le pregunto, desde el pragmatismo que debe tener un gobernante, si eso es mejor no tener nada que tener algo, aunque no sea lo que ustedes quisieran tener.
Es que lo que se nos planteaba por parte de la Generalitat de Cataluña era sumarnos a un proyecto que era el suyo, que ellos tenían muy claro cuál tenía que ser, relegándonos a nosotros a una posición absolutamente subalterna. Y eso no era quedarnos como estábamos, sino quedarnos peor, porque estábamos dando cobertura a nuestros competidores comerciales en el terreno de la nieve, para que en un momento determinado ellos tuvieran todo el foco del mundo mundial a partir de la retransmisión de los juegos, y ese foco estuviera en sus estaciones, en sus pruebas, porque ellos se quedaban con la parte de León del reparto de las pruebas y nosotros quedamos reducidos a la mínima expresión. Es decir, que no es que quedáramos igual, es que quedábamos peor, porque estábamos dando cobertura a que se potenciara a nuestros competidores. Por lo demás, se nos incumplió. A mí se me dijo que me sumara a ese proyecto garantizándome que sería de igual a igual, porque lo cierto es que nuestra nieve, nuestras estaciones no son peores que las catalanas. Si a mí me hubieran invitado a participar en una Olimpiada industrial con Cataluña, yo hubiera aceptado ocupar un segundo plano. Pero en unas Olimpiadas de invierno, cuando nuestras estaciones, nuestra nieve y nuestro Pirineo es igual o mejor que el catalán, era absolutamente inaceptable que yo me relegara, o que yo aceptara que mi comunidad quedara relegada y preterida. Vamos con las preguntas del resto de miembros de esta mesa o taburetes de análisis. Empezamos por Luis. Sí, sí. Yo soy de los que piensan que su distanciamiento, señor Lambán, respecto a Pedro Sánchez, que antes se ha mencionado, le da votos en Aragón. Antes ha dicho usted que usted lo que hace es defender los intereses de Aragón independientemente de quién gobierne. Sin embargo, antes ha estado aquí el señor Azcón, su contrincante en el Partido Popular, y él dice que eso ha hecho que se pierdan muchos proyectos aquí. Antes ha hablado usted hace un momento del tema de los Juegos Olímpicos, que se han perdido, de la agencia espacial, que Teruel era candidata, que se ha perdido, y la fábrica de baterías, que también se ha perdido, de baterías para coches eléctricos, que al final se fue a Valencia. Todo, al final, ¿cuál es su posición? Hombre, se pierde lo que... ¿Cree que ha haber sido beneficioso ese distanciamiento o no? Se pierde lo que se tiene. Lo que no se tiene es imposible absolutamente perderlo. Yo estoy peleando por una fábrica de baterías desde hace muchos años, como usted me ha oído muchas veces, Aragón tendrá una fábrica de baterías porque no solo hemos negociado con Volkswagen, hemos negociado con más firmas y con más empresas de baterías. Jorge dice unos días una cosa y dice otros días otra. Hay días que me acusa de ser un sanchista convicto y confeso, y al día siguiente dice que por ser antisanchista Aragón pierde oportunidades. En fin, días pares, días impares. Me imagino que la semana que viene volverá a tocar a hablar otra vez de que soy sanchista, de que tengo una especie de conexión por vena con Sánchez todas las noches. Lo cierto es que por el Gobierno de España, Aragón, yo me siento razonablemente bien tratado. En términos de presupuestos generales del Estado, la asignación de los presupuestos es muchísimo mejor con Sánchez que lo fue con Rajoy con anterioridad. La relación bilateral con los ministros está siendo en general muy provechosa, y luego hay asuntos que evidentemente no es que perdamos, es que si se opta por una agencia espacial entre un montón de comunidades autónomas y Aragón no tiene la agencia espacial, no es que la esté perdiendo Aragón, en todo caso la estaremos perdiendo muchos y la estará ganando otro. ¿Me explico? Sí. Es decir, creo que ese tipo de argumentaciones no tienen absolutamente ningún sentido. Presidente, cuando se formó el cuatripartito hubo una serie de diferencias pactadas, de las que ustedes no han ocultado nunca, pero que en este tramo final de legislatura se están poniendo un poco más encima de la mesa. Incluso hay representantes de Podemos y de CHA que dudan que pudieran reeditar un pacto para hacer posible su tercera legislatura. Yo no sé si ese riesgo, teniendo en cuenta que Ciudadanos va a ser bastante complicado que pueda sumar con ustedes y la situación en la que está el PAR, ¿usted ve un riesgo cierto en esas amenazas sobre el proyecto de la Unión de Estaciones de Esquí, o sobre el agua, o sobre la polémica en torno a las renovables? Yo no me lo altero esos términos. Los políticos, cuando se acercan las elecciones, entramos en fase de celo, a veces rozando la berrea de los ciervos directamente, y decimos unas cuantas estupideces más de la cuenta, exacerbamos las diferencias, yendo más allá de la retórica en ocasiones, pero eso forma parte del ritual electoral.
Con mis socios Podemos y Chunta, desde el principio dejamos claro lo que compartíamos, dejamos claro en lo que no estábamos de acuerdo, pero también dejamos claro que en aquello en lo que no estábamos de acuerdo, si la posición mayoritaria del Gobierno iba en una determinada dirección, ellos, Podemos y CHA, me refiero a la cuestión de la nieve, a algunas cuestiones relacionadas con el medio ambiente, harían pública su posición, pero aceptarían la posición del Gobierno. Eso es lo que está ocurriendo. Yo, como representante del Partido Socialista, respecto a mi programa de Gobierno, no he renunciado a nada sustancial, absolutamente a nada. Y desde luego, mi condición para gobernar es que el programa del Partido Socialista de manera prácticamente entera se cumpla. Si no, desde luego, gobernar por gobernar yo no lo voy a hacer. Vamos por este lado del escenario. Javier García Vila. Gracias, presidente. Yo quiero preguntarle por política nacional, puesto que usted al final es una voz destacada del Partido Socialista, y quiero preguntarle por el Gobierno de España, por el Gobierno nacional. Hemos asistido a una legislatura en la que es verdad que hay que reconocer que han sacado adelante muchas cosas, pero siempre ha sido con una especie de batalla soterrada entre la parte del PSOE y la parte de Unidas Podemos. Ahora que llegamos a la legislatura prácticamente vencida, me gustaría preguntarle su opinión sobre cuándo cree usted que, desde el punto de vista electoral, le favorecería al PSOE romper con Unidas Podemos en el Gobierno, si es que le favorecería o si es mejor ya que lleguen hasta el final, hasta diciembre. Mira, yo no le voy a aconsejar al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, qué es lo que tiene que hacer, aunque alguna idea tengo, o por lo menos... Es la que quiero que comparta con nosotros, su idea. De lo que yo haría. Le insisto otra vez en algo que a mí me preocupa mucho, y es que la inexistencia de partidos que moderen la política, la inexistencia de partidos que hagan posibles gobernanzas transversales e instaladas en la moderación, como pudiera serlo Ciudadanos, como lo ha sido tradicionalmente aquí el PAR, da lugar a que los partidos grandes, si se me permite la expresión, es decir, el Partido Socialista y el Partido Popular, nos veamos obligados a gobernar con un desdibujamiento muy importante de nuestro proyecto político. Y yo entiendo que eso es lo peor que le puede ocurrir a un proyecto político con vocación de mayoría y, por supuesto, lo peor que le puede ocurrir al país. En este momento, la fuerza de los extremos condiciona de tal manera la política española que yo, lo digo sinceramente, soy pesimista respecto al futuro. Y a falta de otro tipo de remedios, como podría ser una reforma de la ley electoral u otros, pero evidentemente si no nos ponemos de acuerdo para cuestiones más sencillas, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para reformar la ley electoral? A falta de otro tipo de remedios, yo soy de los que piensa que el PSOE y el PP se deberían sentar y buscar grandes acuerdos. Y cuando alguien me dice, es que eso es imposible, le respondo que no. Nosotros en el año 2016 tuvimos una etapa muy turbulenta dentro del Partido Socialista, precisamente porque algunos entendíamos que no tenía sentido seguir manteniendo a España sin un gobierno y que a través de la abstención había que facilitar un gobierno del Partido Popular. Ahí el Partido Socialista demostró mucha grandeza y yo desde luego estoy muy orgulloso de haber sido de la parte del partido que propició esa decisión. Cristina. A mí me gustaría tocar un tema que es de toda la humanidad, ¿no? Como es ese desafío ambiental, esa transición ecológica que tenemos. Un debate o dos debates que son muy importantes en el conjunto del país y que aquí en Aragón yo creo que están teniendo una repercusión muy especial. El primero es el de despliegue de las energías renovables. Sabemos que son imprescindibles para acelerar la transición ecológica. Aquí el Gobierno de Aragón, en las Cortes de Aragón, acaba de aprobar un decreto que favorece que se pueda aprovechar in situ, donde están las renovables, las ventajas que tiene. Pero hay mucha contestación social en algunos territorios ya, porque las renovables ya están allí, ¿no? Y el decreto ha llegado al final. Entonces, ¿qué modelo tiene para esa política? Y la segunda cuestión, que lo comentaba antes también Isabel Poncela, ese proyecto tan polémico de unión de estaciones de esquí en el Pirineo aragonés, un proyecto al que se destinan prácticamente el 90% de los fondos Next Generation dedicados a turismo y que sabemos que genera dudas a diferentes niveles en cuanto a su viabilidad por los criterios de sostenibilidad que la Unión Europea plantea. ¿Qué modelo tiene, qué alternativas tiene para los dos casos? Bueno, en el caso de las renovables, yo creo sinceramente y de entrada que después de siglos azotados por el cierzo, el bochorno y el sol, que eran verdaderas maldiciones bíblicas, en este momento el cierzo, el bochorno y el sol son verdaderas bendiciones, son un tren que está pasando por nuestra casa y que no podemos perder, porque nos puede situar a la cabeza de España en producción de renovables y merced a esa ley que se ha aprobado hoy en las Cortes de Aragón y a una serie de modificaciones que le planteamos al Gobierno de España, aspiramos a dejar atrás definitivamente el colonialismo energético del siglo XX y aspiramos a que con la energía que produzcamos aquí se beneficien las familias aragonesas, la
economía aragonesa y se atraigan empresas. En general, es otro debate, el de la contestación que está teniendo en algunas zonas, que habría que pintarlo con una brocha no tan gorda como normalmente se pinta. Yo creo que se es muy riguroso en la aplicación de la normativa. A veces las polémicas las desatan proyectos de renovables que a la postre son tumbados por el INAGA o son tumbados por las comprobaciones medioambiental de su viabilidad, aunque lo cierto es que todo esto nos ha sorprendido a todos sin estar suficientemente bien regulada la ubicación, el mapa de donde tendría que haber renovables y donde no, pero esto nos está pasando a nosotros y le está pasando a todo el mundo. De hecho, en este momento Europa incluso está relajando los controles para la instalación de renovables. Eso no quiere decir que de cara al futuro haya que regularlo eso mejor y sobre todo hacerlo todo de acuerdo con el territorio. Y en cuanto a la unión de estaciones, lo cierto es que lo que nosotros pretendemos hacer, a nuestro modo de ver, no es ningún tipo de atrocidad medioambiental, porque significa ni más ni menos que pasar un cable por la Canal Roya absolutamente reversible y sin otro impacto que un pequeño impacto visual. Evidentemente estamos hablando de hacer competitivo nuestro Pirineo, siguiendo el mismo razonamiento que antes con los juegos. Nosotros estamos viendo que nuestros amigos de Cataluña, en Andorra, en Sierra Nevada, están haciendo inversiones importantes, y cuando nosotros tenemos un sector que va como un tiro, lo que no podemos es dejar perder posiciones de competitividad. Ahora bien, el proyecto de la unión de estaciones tendrá que pasar muchísimos controles, tendrá que ser verificado por su sostenibilidad medioambiental, tendrá que ser verificado por todo tipo de controles, porque si no, desde luego, los primeros que no lo apoyaríamos seríamos nosotros. No tenga usted, o tú, querida Cristina, ninguna duda. Un minuto. Le escucho hablar con pena o nostalgia de la desaparición de Ciudadanos, si se produce. Criticar bastante a Podemos. No, yo no he criticado a Podemos, no he llegado a tanto. Hombre, ha llamado que es una pena que haya partidos que desaparezcan como Ciudadanos, y que es pesimista porque hay a los extremos, a la izquierda y a la derecha. Yo intuyo que va por Podemos. Usted aquí tiene buena relación con Podemos, gobierna con Podemos. ¿Qué diferencia hay entre Podemos de aquí y el Podemos de Madrid? Pues hay muchas diferencias. O sea, yo creo que Podemos es una cosa, para bien y para mal, multiforme. Yo creo que Pedro Sánchez no tiene suerte con su Podemos, y yo con el mío sí que tengo suerte. Lo ha definido. Javier Lambán, presidente de Aragón y candidato socialista, muchísimas gracias por estar aquí en la noche en 24.